Buenas tardes, soy la arquitecta Beatriz Pedro, profesora de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Agradezco a la profesora Mariana Enet y a los responsables de este seminario por haberme permitido contar una experiencia muy interesante que creo que hay que recuperar y me parece muy importante que se encuentre en este seminario de diseño participativo, y que tiene que ver con las experiencias acumuladas desde la década del 60-70, que han sido muy invisibilizadas y silenciadas, y que creemos que son muy importantes cuando hay que atender problemas sociales masivos con participación de la comunidad. Yo voy a desarrollar la experiencia llevada adelante entre el año 71 y 73 por el arquitecto Miguel Canjiano, en la construcción de 340 escuelas rurales en una de las localidades del Perú, afectada en mayo del 70 por un terrible terremoto que no solo sepultó casas, sino sepultó comunidades enteras. Esa experiencia la conozco a partir de haber compartido con el arquitecto Miguel Canjiano, que lideró el proyecto desde la UNESCO, por haber compartido con él la cátedra de conocimiento proyectual del CBC y por haber compartido con él y con el arquitecto Fermín Estrella el curso de gestión de infraestructura escolar que se ha realizado durante muchos años en la Facultad de Arquitectura en el posgrado. Me parece muy importante ubicar el tema en relación a muchos de los conceptos que han estado trabajando en el seminario. Se ha trabajado el concepto de multiescalaridad, primero de proyecto integral, multiescalar, multidimensional, con diferentes aspectos de cómo trabajar con la participación de la comunidad, muchas veces estudiando muy en enfoco esta relación que estamos trabajando, que es comunidad y profesionales del hábitat. Me parece que esta experiencia aporta en este sentido. Quiero decir que se desarrolla un concepto de proyecto integral con un fuerte sentido popular y la necesidad de desarrollo local en nuestros países, que creo y necesito destacar. Y a la vez creo que la experiencia es sumamente interesante porque aporta desde las disciplinas, en particular de la arquitectura y la ingeniería, aporta enfoques, orientaciones y objetos que hacen posible un abordaje de las necesidades masivas desde políticas públicas que partan de la base de la necesaria e imprescindible relación y protagonismo de las comunidades, tanto como usuarios, como decisores de las cosas, y nos parece que la experiencia en ese sentido es sumamente importante. La experiencia es un programa público de construcción de escuelas rurales que se hizo en el Perú, que se denominó Servicio de Escuelas Rurales del Perú, y que en el caso particular liderado por el arquitecto Canjiano, se denominó SERP Chasqui, y construyó escuelas en una zona del Perú. Chasqui, ¿por qué? Como ellos mismos contaban permanentemente, porque tenía que ser rápido y veloz. Y el chasqui es un símbolo en el Perú de aquel que corría y el mensajero que corría en tiempos en los que solamente había las piernas para llegar de un lugar a otro. Quiero destacar que la experiencia fue realizada desde el Ministerio de Educación del Perú en colaboración con la UNESCO y se llevó adelante desde el año 71, que se evaluó un diagnóstico de cómo abordarlo, y se construyeron las 300 escuelas entre el año 72 y 73. Esto que vamos a contar es una experiencia que tiene antecedentes muy importantes a lo largo de la década del 60 y que merecerían ser recuperados y destacados. En México, el antecedente principal es la construcción de escuelas rurales en México, lideradas por Pedro Ramírez Vázquez y realizada por el CAFCE, que generó una cantidad importantísima de obras de infraestructura escolar con un criterio sumamente interesante que ahora voy a mencionar.
y que fue tomada después en Venezuela por el arquitecto Ignacio Zubizarreta, que fue el que después lo orientó en la Argentina, en la Dirección General de Escuelas de Arquitectura Escolar, que se realizaron bajo el gobierno de Ilía, también un enorme e importante programa público de infraestructura escolar que lideró el arquitecto Fermín Estrella, y también se llevó adelante en Chile, en la Sociedad de Construcciones Escolares. ¿Cuál era el concepto y la filosofía que tenía esos programas? Y fueron sobre una base de un concepto general integrados en particular en cada uno de esos países. Y era el hecho de cómo aportar construcciones masivas a través de un sistema que integrara componentes industriales con tecnología local. En ese sentido, la idea que se desarrolló en México era proveer a las áreas rurales de una estructura sencilla, industrializada, de montaje a mano en lo local, en el sitio, capaz de cerrarse con materiales locales y organizar con ella espacios escolares. Ese era el concepto, sumamente importante, porque iba integrando en un sistema de proyecto, construcción y gestión, atendiendo esas necesidades sociales masivas, apoyándose y participando con la comunidad. En ese sentido, hay un tema que yo quisiera destacar, que quiero recuperar de los conceptos que daba el arquitecto Fermín Estrella, que tiene que ver con cómo se entiende el concepto de industrialización y cómo se entiende el concepto de tecnología adecuada, que ha sido apropiada, que es un concepto que ha recorrido las últimas décadas en nuestros países latinoamericanos. Y el tema para Fermín, él decía que industrializar es organizar y hacer idénticas y sistematizadas las cosas parecidas, y puede ser artesanal, mecanizada, computarizada o de control numérico. Esto es muy importante porque desarma la idea de que lo último es lo más avanzado en la industrialización. El tema que plantea es la integración de todos esos aspectos que han ido desarrollando la producción en la sociedad humana. Cuando dice adecuada o apropiada, es usar el sentido común creativamente, con los materiales nacionales y con los recursos humanos que se disponga, no pensar que hay que tener otras cosas y otros recursos humanos con los que se carece, desarrollando el saber sin patentes y con los recursos nacionales existentes. En ese sentido, creemos que el ejemplo que yo voy a contar fue muy importante porque permitió una serie alternativa de productos diferentes, construibles con diferentes tecnologías, pero integrados en un sistema. En ese sentido, lo que quiero destacar es cómo lograr un sistema que permita la provisión de edificios y la construcción de edificios masivamente, de edificios distintos y flexibles en lugares y climas distintos, con recursos materiales distintos muchas veces y mano de obra local, que permitiera a la vez cambios en su programa de necesidades, en los proyectos, en el uso del espacio interior y en el crecimiento de las necesidades. Era un desafío sumamente interesante y se fue abordando de diferente manera. Ahora voy a explicar en qué consistió el proyecto en sí. Este sistema de proyecto a la vez planteaba la necesidad de organizar el programa de necesidades en forma espacial a través de una cierta modulación en función de locales repetibles y de materiales repetibles, que permitieran organizar proyectos diferentes, adaptables y ampliables, para múltiples combinaciones de componentes idénticos. Eso era el sistema de proyecto. ¿Cómo lograrlo? El otro es el sistema de construcción. En el sistema de construcción lo que se destacaba era el hecho de que la clave era materializar una trama estructural en relación a esas medidas modulares que daban sentido al programa espacial y poder proveer esa estructura que organizaba el conjunto y que le daba forma a la arquitectura, logrando fábricas comunes y trabajando con mano de obra no especializada. Si miramos este gráfico, podemos observar cómo
se observa la trama estructural, se observa la organización en esa trama estructural del programa espacial para diferentes alternativas de proyecto que incluso se pueden ampliar o crecer en función de necesidades futuras. Eso era un enorme e impresionante desafío que era el que se planteó en este programa. Simultáneamente, se planteó otra cosa, como acá estamos viendo, que tenga que ver cómo lograr trabajar con la incorporación activa de usuarios de las comunidades en la materialización de esto. ¿Cómo se lograba? Ahora voy a explicarlo brevemente cómo es la organización. Acá podemos observar algunas de las situaciones de la población construyendo los propios edificios. Entonces, el desafío que se generó está vinculado a lo siguiente. El momento en el que este proyecto y esta política pública de infraestructura escolar se lleva adelante tiene una confluencia de varios factores. El primer factor es que hay un terremoto y toda la población se queda en condiciones de enorme precariedad y destrucción de sus propios pueblos. Ya vamos a mirar unas imágenes que muestra eso. Y por lo tanto empieza a aparecer la necesidad como programa arquitectónico de cómo dotar a las poblaciones y a las comunidades que en particular estaban en zonas montañosas, muy aisladas y con situaciones de gran imposibilidad de accesibilidad, cómo dotar a esas poblaciones de un espacio comunitario que permitiera que sirviera también de refugio en caso de catástrofes de estas características. Esa es la primera demanda o el primer problema. El segundo tema que aparece es que es bajo un gobierno de corte popular, popular, que genera una posibilidad de construir, de dotar a toda la población y a estas comunidades en esos espacios de escuelas que permitieran desarrollar la lucha contra el analfabetismo en esas poblaciones. Y por lo tanto se había planteado una nueva ley de educación que planteaba que las escuelas, se llamaba nuclearización de las escuelas, que las escuelas eran un centro clave para la organización territorial y social de cada uno de los espacios territoriales de las comunidades. Ese es el segundo factor. El tercer factor es la existencia en el Perú de comunidades originarias que con un enorme sentido de organización colectiva y comunitaria podían ocuparse y protagonizar una semejante experiencia. Mencioné las tres situaciones que se produjeron, una decisión política, una decisión de un tipo de política pública, una necesidad de infraestructura producto de una situación de catástrofe social. Esa conjunción hizo que se armara en el Ministerio de Educación del Perú un equipo que, trabajando con consultores de la UNESCO, de la CONESCAL, que fue convocado el arquitecto Canjiano, pensara cómo se hacía este problema, cómo se organizaba un sistema que cumpliera con todos esos requisitos. Por eso es un problema de proyecto, de gestión, de construcción. ¿Cuál era la dificultad que había en todas esas localidades? Eran localidades lejanas, inaccesibles, separadas unas de las otras. La situación que se iba a generar era de pequeños núcleos y pequeñas obras que había que realizar. ¿Cómo hacerlo? ¿Con qué tecnología hacerlo para seguir esa filosofía que mencioné antes? ¿Cómo hacerlo? Bueno, yo voy a destacar en primer lugar las imágenes que el arquitecto Canjiano ha compartido respecto del diagnóstico que tuvieron que hacer. Durante todo el año 70, el terremoto fue en mayo del 70, en el 71 son convocados, mientras tanto en el Perú había todo tipo de construcciones de emergencia, iglúes, todas las cosas que uno se puede imaginar que aportaba la ayuda internacional.
y que era transitorio. Entonces, en ese momento, lo primero que tuvieron que hacer cuando arman el equipo que se va a encargar de elaborar esta situación y esta propuesta es un diagnóstico de cuál era la situación que se vivía. En el plano que estamos mirando y en las fotos que están lateralmente, se puede observar el nivel de destrucción que se había generado en esa población. Destrucción que cuando uno los va mirando, acá tenemos varias imágenes, incluso hay imágenes de las propias pueblos, de las propias ciudades, vistas aéreas de las ciudades antes y después del terremoto. Una de las cosas que empieza a aparecer de la observación diagnóstica de qué era lo que había pasado desde la materialidad de las obras que habían sido afectadas por el sismo, era que uno podía ver que tanto estaban afectadas las obras de estructuras de hormigón armado más recientes, de la década del 50-60, que podía atribuirse a distintas razones, las razones por las cuales habían sido afectadas, y habían sido enormemente afectadas todas las construcciones anteriores, que en general eran de mampostería, de piedra, de barro, de adobe, el tipo de construcción que hay en la cordillera, en las zonas frías, y con esa disponibilidad de material. Se habían caído, tienen un enorme peso y producen un enorme daño sobre la población. Con esa problemática en la cabeza, con esa demanda en la cabeza, la pregunta era, ¿qué había que hacer? Entonces se resuelve, acá hay un gráfico, se va pensando, acá hay un gráfico que podemos destacar, en donde estamos mirando que se empieza a pensar un enorme sistema de proyecto, gestión y construcción simultáneamente. Ese enorme sistema, en primer lugar, empezó a ser estudiado sobre la base de ¿qué hacer? Si había que aportar, como planteaba los arquitectos mexicanos, un componente industrial con un componente local de cerramiento, ¿cómo era ese componente industrial? En consecuencia, se va estudiando el componente local, el componente industrial, y se resuelve, después de mucha experimentación, que tenía que ser una cubierta, la estructura que se tenía que proveer, tenía que ser una cubierta metálica, liviana, sostenida por columnas metálicas, que era lo que se aportaba a la comunidad y la propia comunidad la producía, la construía, y después se cerraba con los materiales locales que eran más pesados, pero que si uno los mantenía a una determinada altura, a unos 2 metros, 2 metros 10, eso no era tan riesgoso como tener el peso de todos los enormes arcos y bóvedas que había o los techos de quincha que había en la construcción tradicional. ¿Cómo de resolver ese techo? Porque la situación que se generaba era que no había, ¿cómo hacías para generar proveer un elemento industrial que tenía que después ser subido a cualquier lugar en la montaña, en camiones, caminando, en burro, por laderas, por cosas con pendientes? ¿Cómo se hacía para llegar a esas comunidades con algo industrial que llegara? En eso fue lo que se trabajó. Una vez resuelto eso, se organizó el conjunto del sistema de alguna manera con ese satisfactor como que sería microescalar en la lógica que ha estado explicando Mariana. En la microescala ordenó en la macro y todas las escalas siguientes. Entonces, si acá vemos qué se pensó. En ese momento, en el mundo industrial, estaba como apareciendo el desarrollo de las estereoestructuras. Las estereoestructuras eran muy complejas, con una industrialización avanzada, que requerían la resolución de nudos de una manera compleja. Y entonces, como dice Cangiano, ¿cómo generar estereoestructuras que eran muy livianas, que él le llama estereoestructuras gauchitas? ¿Cómo hacer una estereoestructura gauchita? Y entonces empezaron a trabajar probando cómo lograban armar con una estructura plana, una viga de reticulado plana, como acá estamos mirando en el gráfico, una viga de reticulado plana, que si uno tenía una viga así y otra así, las iba poniendo así y las unía en forma transversal, tanto arriba como abajo,
generaba una estereoestructura. Esa estereoestructura, ¿cómo la podíamos generar para hacer un plano rígido que permitiera tener una cubierta rápidamente construida? ¿Cómo hacerlo? Y en consecuencia se hicieron una importante cantidad de experiencias, en particular de con qué material hacerlo. En las condiciones industriales que tenía el Perú en ese momento, el hierro de construcción era una cosa accesible, sencilla de resolver y de conocer, y entonces se fue logrando armar una experiencia en la cual se armaban esas vigas de reticulado con hierro de construcción, o sea, el hierro más común que hay y no se necesitaba ninguna patente de nada, y se lo iba doblando en una mesa, se lo iba doblando de la forma más sencilla que se puede doblar en una mesa de trabajo. Y de esa manera se lo unía con las barras verticales y se generaba el reticulado. Muy bien, esa viga de reticulado plana. A esa viga le estuvieron llamando, como pieza, era la pieza básica que organizaba el sistema, le llamaban tijeral. ¿Por qué le llamaban tijeral si es una pieza así? Porque esa pieza, estudiando, como mencioné antes, el programa espacial que requería la escuela, que era aulas de 720 por 720, que era el módulo básico con el que se trabajaba, más voladizos, un metro de voladizo de cada lado para generar sombras, ¿qué sucedía? Eso requería un reticulado muy largo. ¿Cómo se trasladaba ese reticulado tan largo a las montañas? ¿Cómo se trasladaba en esos caminos y esas localidades? Y entonces estudiaron cómo abisagrarlo. Logrando abisagrarlo, lo reducían en su longitud, eso permitía subirlo a los camiones, llevarlo a las localidades y que la gente incluso se estudió si era posible que una sola persona cargara cada viga de reticulado o tijeral en el hombro hasta donde tuviera que subir. Como ven, era un desafío sumamente interesante. Hicieron muchas pruebas, nosotros acá tenemos imágenes de esas pruebas para poder estudiar cómo armarlas, cómo generar esa bisagra, cómo lograr que esas uniones resistieran, e incluso acá la podemos observar, e incluso estudiar el peso, y se fue y se organizó en el equipo central. Se planteó la primer cubierta presentada en el suelo para ver su propio peso y en qué condiciones se la calculaba. Y se le daba dimensiones a las diferentes barras. Hasta acá se vio que esto era posible y se estudió las distintas posibilidades de armado. Cuando se estudia eso, yo mencioné antes que el programa planteaba escuelas de diferentes alternativas, edificios distintos, con capacidades de flexibilización y crecimiento distintos. Entonces lo que se fue estudiando, acá lo podemos ver, hay posibilidades de escuelas que tuvieran una sola agua, se llama crujía simple, una sola agua con esa viga y la escuela estaría aquí, o sino que a esta agua se le pudiera adosar un agua en el otro sentido y nos quedara una escuela a dos aguas. Entonces, simultáneamente, ambas cosas permitían el crecimiento en este sentido, o si no, incluso hacer L's para distintas formas, como está planteado en este gráfico que tenemos acá. Hasta acá se hicieron todas las pruebas. Hemos visto videos que elaboró el arquitecto Cangiano junto con la Fundación Antorcha sobre que eso se muestra. Se hicieron experiencias, se logró verificar que esto andaba y se generó el plano rígido. El tema que se planteó una vez estudiado en el nivel central toda esta situación y que esto era posible, el problema era, muy bien, ya habíamos visto cómo se podía llegar a la localidad a través de los tijerales desarmables y plegables. ¿Cómo se lograba elevar la estructura una vez que la pudieran tener en el piso? ¿Cómo se subía? Eso se estudiaron diferentes alternativas. Acá estamos observando una alternativa que era simplemente montarla en el suelo, elevarla en vertical, colocar columnas y subirla. Cuando se intentó hacer eso, se vio que esto era muy difícil para un trabajo manual y muy pesado para un trabajo manual. Por lo tanto, empezó toda una nueva situación de desarrollo y creatividad de un problema que era, ¿y cómo hacíamos?
podíamos plantear en el suelo la estereoestructura, la cubierta metálica, y cómo hacíamos para subirla. Ahí empezaron a estudiar lo siguiente: si según los módulos de las aulas y en función de una secuencia rítmica de módulos, se armaba un espacio donde se pudieran plantar las columnas a través de la viga, la estructura de reticulado. Para lo cual se estudió un pequeño capitel, que ahora lo vamos a mirar porque se ve el capitel, y entonces, ¿cuál fue la idea? Montamos la estructura, tenemos ya planteada en el suelo, replanteadas las fundaciones, tenemos colocados los capiteles en las vigas respectivas, en los espacios respectivos, en los espacios necesarios, y venimos con una columna metálica que tiene a su vez perforaciones y la hincamos sobre ese capitel en la estructura. Una vez plantadas todas las columnas, lo único que quedaba era elevar la estructura. Como elevándola ya pasaba a ser un problema menor, un problema más accesible de posibilidades de una cosa de mano de obra y con una enorme cantidad de población. Y a la vez se iba estudiando cómo hacer para ir sosteniéndola a diferentes alturas hasta llegar a la altura necesaria. Eso, planteado todas estas cosas, permitió, una vez resuelto este problema, destrabó cómo resolver la situación. Y entonces, el centro, la comunidad central, el equipo central había propuesto esto, había que discutir cómo hacer para que la comunidad, el centro local, negociara y trabajara con cada una de las comunidades respectivas que tenían que recibir las escuelas, qué proyecto de escuela necesitaban. Necesitaban una sola aula, 3 aulas, 4 aulas, a 2 aguas, a un agua. Todo eso era negociado y conveniado con la comunidad respectiva. Y entonces se resolvió, acá tenemos varios planos de diferentes escuelas con su referente maqueta que se iba estudiando con la comunidad y se iba desarrollando en ese nivel una participación con esa comunidad para resolver, de proveerles con este sistema. ¿Qué se generó a continuación? ¿Cómo se producía? Por lo tanto, se producía a nivel central, se trasladaba a nivel local ese centro local conveniaba, distribuía todos los materiales necesarios a los lugares, capacitaba a los tutores y coordinadores que iban a trabajar junto con las comunidades para poder levantar la escuela, y ahí apareció 2 temas sumamente importantes. Uno, que elaboraron un manual de instrucciones de cómo resolver llamémosle mecano, cómo resolver este mecano gráficamente. Acá lo podemos ver, hay muchos de estos gráficos que son sumamente importantes de ver porque son muy didácticos, que muestran a poblaciones que hablaban en quichua, que no hablaban español, que por lo tanto era sumamente compleja la comunicación, cómo a través de imágenes gráficas y pedagógicas aprender directamente cómo armar el sistema. Con un tutor que los guiara, eso quedaba enormemente resuelto. Y entonces, a partir de ese momento, la experiencia que se planteó es cómo, acá hay varias imágenes en las distintas diapositivas que estamos viendo, de cómo era el manual, está explicando todo lo que yo acabo de contar respecto de cómo constituir el piso, el techo, la cubierta, cómo replantearla en el suelo, cómo poner las columnas, cómo subirla, cómo hincarla, y como siempre cuenta Miguel, cuando se desarrollaron estas experiencias, la población, cuando terminaba de armarla, esa comunidad, decía, uy, ya está la escuela. Estaba la cubierta con sus columnas. A partir de ahí, con sus propias fuerzas y sus propios recursos, podía terminar de armar la escuela. Una cosa a destacar, a su vez, es que el sistema que, como vemos, está previendo producción centralizada de un elemento que se puede trasladar en condiciones fáciles a las localidades, que se puede montar en condiciones posibles para las localidades y ahí constituir la escuela. Con el mismo principio se estudiaron el mobiliario.
consecuencia, con la misma idea, se estudiaban piezas. Hay que tener en cuenta que estamos en el año 72, 73, ahora estamos más acostumbrados a muchas de estas cosas que se hagan, donde se proveían una serie de piezas, donde de esa manera se hacían los bancos de la escuela, las mesitas para el equipamiento de las maestras. Ahora lo que vamos a compartir es una grabación que hizo el arquitecto Cangiano en el año 72 sobre la construcción de la primera escuela. Son unos minutos donde está mostrando todo lo que acabo de contar. Está mostrando, se editó en Super 8 con la tecnología de esa época, se fue filmando, cómo todo el proceso de llegada de todo este aparato, de este equipo industrial, llegada hasta el lugar más accesible que hubiera, cómo la comunidad empezaba a trasladar todas las piezas hasta el lugar y cómo se va viendo todo el proceso constructivo. Es una cosa que quiero destacar cuando se lo ve, que lo vamos a mirar un momento ahora, es la música que acompaña la construcción. Esto duraba muy poquito tiempo, duraba unos días, y si era posible se hacía así a rajatabla hasta que se montaba todo, y cómo el conjunto de la comunidad, vamos a ver al conjunto de todos los varones de la comunidad aportando la organización para poder hacerlo, y acompañado por los músicos, las mujeres que cocinaban. Era una enorme fiesta para esa localidad que estaba construyendo su escuela. Igual, igual. Hasta el nudo, hasta el nudo. No, no. Ahí. Otra. Ya.
vuelta final, cuando toda la comunidad se hacía fotografiar o filmar y los chicos se trepaban por la estructura, ya la escuela tenía un referente claro, estaba la estructura, solamente había que completarla, ya no hacían falta ni los manuales, se veía, se entendía, se podía trabajar, se podía participar positiva y constructivamente. Quiero decir que me genera una enorme emoción ver este video que acabamos de compartir, porque me parece que pone en foco cosas sumamente importantes, que es la posibilidad, la capacidad creativa puesta al servicio de las necesidades populares, puesta al servicio con la población y puesta en función de un desarrollo local independiente. A mí me parece que es una interesante escuela que ha tenido desarrollos posteriores. En primer lugar, acá podemos mirar varias de las escuelas construidas. El arquitecto Canjiano cuenta que él fue como 6 años después, ya no estaba el gobierno que había generado este programa, ya no estaba el mismo equipo en el Ministerio de Educación, y empezaba a vivirse en nuestra América Latina el revertir las luchas populares que había habido en esos años. Por lo tanto, habría que hoy recuperar estas experiencias y poder ponerlas en foco en función de una nueva etapa que se vive en nuestros países. Esta metodología para construir y para desarrollar y para enfocar un problema que organice un sistema tan complejo como el que hemos contado, siguió teniendo mucha experiencia en la Argentina. El arquitecto Canjiano con el arquitecto Fermín Estrella hicieron un estudio que se llamaba IRA, que fue desarrollando escuelas en distintos lugares de nuestro país, y ha habido varios de los integrantes de ese equipo de la CONESCAL que trabajó con Canjiano en el Perú, desarrollaron cuestiones equivalentes en otros países de América Latina. Hay que decir que la conjunción de decisión política, comunidad y capacidad intelectual multiescalar, multidimensional, con un proyecto integrador, no suele darse como conjunción. Por lo tanto, nos parece sumamente importante y está pendiente que desarrollemos en la producción social del hábitat y en posibles programas públicos de infraestructura escolar, no solo de infraestructura escolar, sino también de todos los equipamientos que se necesitan para el completamiento integral del hábitat en todas nuestras comunidades. Creemos que es una experiencia sumamente importante y tenemos que, este es solamente un disparador para empezar a investigarlas y conocerlas en profundidad.